Muy buenas noches para todos los asistentes a este evento de cierre del tercer Congreso Internacional de Ingeniería Civil de Uniminuto. Para esta hora tenemos la ponencia internacional Evaluación estructural de pavimentos flexibles con un enfoque empírico mecanicista. Y nos acompaña desde México el ingeniero Carlos Adolfo Coria Gutiérrez. Ingeniero, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, maestro. Gracias. Al contrario, gracias a usted por la invitación, por la apertura, y pues estamos aquí listos para hablar de lo que más nos gusta, que son los pavimentos flexibles. Sí, señor, aquí estamos todos para eso. Quiero presentarlo, el ingeniero Carlos Coria, es ingeniero civil por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en infraestructura de transporte y en la rama de vías terrestres por parte de la División de Estudios de Posgrado de esta misma universidad. Asesor en diseño, gestión y auscultación de pavimentos flexibles, participando en distintos proyectos de conservación de infraestructura, carreteras con concesionarios y dependencias federales por más de 7 años en la empresa Ergon Asfalto México. Creo haberlo pronunciado bien.
Es docente, además, en la licenciatura de Ingeniería Civil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrito al Departamento de Construcción, docente en la maestría en Ingeniería en esta misma universidad, con opción terminal en Geotecnia, Construcción y Tránsito Transporte en esta misma casa de estudios. Además, desde 2019, tutor académico o logomentor. Ingeniero Carlos, un gusto tenerlo y el auditorio suyo. Sí, gracias. No, pues al contrario, a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la universidad que represento, pues agradecerles a todos su asistencia y sobre todo su invitación a dar esta charla. Yo sé que es un poco tarde ya en la hermana República de Colombia, pero bueno, vamos a tratar de ser muy breves. Ahorita voy a presentar mi pantalla y pues iremos platicando, ¿sí? Básicamente vamos a platicar de lo que hacemos en México en cuanto a evaluación de pavimentos existentes en carreteras, lo que generalmente hacemos de forma anual, y que conozcan básicamente los equipos con los que podemos nosotros evaluar pavimentos flexibles, cómo procesamos la información y sobre todo las líneas de investigación, las muchas líneas de investigación que se pueden generar de esta apasionante área, ¿sí? Entonces, voy por aquí a presentar mi pantalla y, bueno, ustedes indíquenme, por favor, si alcanzamos a ver, ¿sí? Voy a ver. Ok. Me indican si ustedes me indican, por favor, si se escuchan, me escuchan bien. Sí, afirmativo, muy bien. Muy bien, ok. Perfecto, pues nuevamente gracias por la asistencia. Vamos a hablar entonces de un tema que versa sobre la evaluación estructural de pavimentos flexibles o pavimentos asfálticos, sí, orientándolo sobre todo a las metodologías actuales que tenemos para evaluar pavimentos asfálticos mediante metodologías empírico-mecanicistas o racionales, que desde nuestro punto de vista son las que nos permiten a nosotros de una mejor manera pues, tratar de predecir el comportamiento que tienen cada uno de los materiales que conforman las capas del pavimento a lo largo de su vida útil, ¿sí? Entonces vamos a entrar prácticamente a detalle, vamos a ir dando aquí algunos antecedentes. Aquí a los jóvenes estudiantes, siéntanse con la entera libertad de interrumpirme cuando sí lo requieran y hacerme alguna pregunta, esto para hacerlo un poco más interactivo y no sea tan cansado, no quiero hablar yo todo el tiempo, ustedes también externen su punto de vista y con gusto resolveremos sus inquietudes y sus dudas, ¿sí? Muy bien, quiero platicarles de forma muy breve cuál es el estatus general que tenemos en México sobre infraestructura carretera. Quiero comentarles de que definitivamente el medio de transporte terrestre a través de carretera pues, representa el medio más importante que tenemos prácticamente en nuestro país, que prácticamente nos colindamos con 2 océanos. Puedo comentarles de que la carga, toda la mercancía que dinamiza nuestro país, prácticamente un poco más del 55% se mueve a través de carretera y la gran mayoría de mexicanos nos movemos también en carretera, siendo un rubro del 96%, ¿sí? Abajo están otros medios como el ferroviario, tenemos también una infraestructura ferroviaria de más de 25,000 kilómetros de carretera, tenemos aeropuertos de carácter nacional e internacional y también tenemos puertos anclados tanto en el litoral del Pacífico como en el litoral del Golfo, ¿sí? Entonces, tenemos una infraestructura vasta. En México tenemos poco más de 110,000 kilómetros de carreteras pavimentadas y en algunos tramos es necesario estar haciendo auscultación de forma general, ¿sí? ¿Por qué es importante para nosotros lo que tiene que ver los pavimentos? Sí, como lo comento, en México la infraestructura de carretera es el que tiene el mayor porcentaje en cuanto a movimiento de carga y el movimiento de pasajeros. Una carretera pues está conformada por distintos activos de distinta naturaleza y de distinto uso e importancia. Tenemos nosotros todo lo que tiene que ver con la señalización, tenemos todo lo que tiene que ver con el derecho de vía, estabilización de taludes, estabilización de cortes. En México tenemos una orografía muy fuerte y se hace necesario a veces cortar mucha ladera. Tenemos todo lo que son las obras de drenaje complementarias, pero si hay un insumo que
o un activo carretera que salta evidentemente a la vista, pues es lo correspondiente a los pavimentos o la superficie por donde se desplazan los vehículos, ¿sí? Prácticamente en proyectos de infraestructura carretera en México, no quiero dar un dato así puntual, pero aproximadamente entre un 60-65% de la construcción de carreteras está destinada a la cuestión de los pavimentos, ¿sí? Entonces, pues es una inversión importante y sobre todo, pues es un patrimonio muy importante que tenemos en México. Bien, de entrada, pues definir básicamente lo que es un pavimento flexible. Yo espero que muchos de aquí de los estudiantes, aquí de los compañeros maestros, lo tengan perfectamente identificado. La estructura, un pavimento flexible simplemente es una vía que está conformada por distintas capas, ¿sí? Que se desplantan a partir de una capa que denominamos capa subrasante. Este pavimento está conformado entonces por distintas capas colocadas de forma horizontal y que tienen características y funciones muy distintas entre sí, pero básicamente lo que buscamos con ello es garantizar una estructura que soporte las cargas de los vehículos, de todos los automóviles, trailers, camiones que van a estar circulando en la superficie y desde luego que genere una estructura confiable y segura para los usuarios. ¿Sí? Tienen que ser en primer lugar segura para los usuarios de la carretera, ¿sí? Esto es lo que es un pavimento flexible y en México más o menos tenemos aproximadamente entre un 85-87% de pavimento flexible y el restante, el 13 o el 15%, corresponde a pavimento de concreto hidráulico. Entonces, este pavimento es el que predomina básicamente en nuestro país. En México, y por lo que hemos visto en muchos seminarios y cursos de actualización en América Latina, creo que el problema lo tenemos todos nosotros. Una parte muy importante, una parte aquí crucial en ingeniería vial, en todo lo que tiene que ver con ingeniería de pavimento, son los costos de operación para los usuarios. Los costos de operación para los usuarios se ven muy afectados cuando tenemos nosotros una infraestructura muy deficiente o una infraestructura pues muy deteriorada, ¿sí? En México llegamos a tener tramos carreteros, sobre todo los carreteras libres de peaje. Aquí también tenemos autopistas donde se paga un impuesto, una cuota especial para hacer uso de esas vías, pero desafortunadamente tenemos muchas vías que han sido descuidadas y que evidentemente no se encuentran en el mejor de los estados y se encuentran en un franco deterioro, ¿sí? ¿Qué origina este tipo? Genera impactos en los vehículos de los usuarios, hay ponchaduras, se nos podemos dañar nosotros el eje o la suspensión de un vehículo y desafortunadamente pues esos gastos no nos los paga nadie, esos son costos que nosotros asumimos. Entonces esto es una parte muy delicada y evidentemente que los pavimentos tienen que representar menores costos de operación para los usuarios. ¿A qué me refiero con ello? A que evitar esto. Sí, evitar esto. Sí, en muchos países de Latinoamérica, en México, estas son imágenes de todos los días. Vemos enormes filas de vehículos siempre confinados a un carril, ¿sí? Y esto se debe porque estamos conservando o estamos rehabilitando otro. Esto tiene una implicación y un impacto económico, un impacto al costo de operación de los usuarios también muy fuerte. ¿Por qué? Porque básicamente todos los vehículos al venirse a un solo carril, pues van despacio, por cuestiones de seguridad desde luego, van despacio, pueden ir prácticamente a vuelta de rueda y eso pues genera a la larga mayor consumo de combustibles y eso pues también es un costo de operación que tiene que asumir el usuario, ¿sí? Aparte del tiempo y las demoras que se producen cuando se generan este tipo de trabajo, ¿sí? Todas estas situaciones pues van muy de la mano con una de las características que tienen que tener los pavimentos y pues tienen que ser estructuras que prácticamente duren para el periodo de diseño al cual se diseñan, valga la redundancia, pero sobre todo que generen los menos costos de conservación y por ende menores costos de operación para los usuarios, para todos los que nos movemos a través de carreteras, ¿sí? ¿Por qué tenemos que evaluar un pavimento? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos continuamente conservando, estamos rehabilitando? ¿Por qué continuamente estamos viendo este tipo de trabajos? Bueno, básicamente llegamos a ese punto cuando realizamos una evaluación
o un diagnóstico del pavimento. La importancia de hacer un diagnóstico de pavimento radica en el hecho de que tenemos que identificar qué pudo haber originado la falla de ese pavimento, y una vez que nosotros ¿sí? Identifiquemos cuáles son las fallas ¿sí? De ese pavimento, pues viene entonces el remedio, viene la cura, cómo lo vamos a rehabilitar, si vamos a fresar una parte del pavimento existente, si vamos a recuperar parte de ese pavimento o si básicamente vamos a preservar. Entramos a un tema ya aquí bastante complejo, que es la preservación, que desde luego tiene impactos medioambientales fuertes. Entonces, la importancia de la evaluación, a lo que me voy a referir en lo que sí, en las siguientes filminas de mi presentación, es básicamente porque necesitamos conocer la condición actual de un pavimento para poder nosotros generar las mejores acciones de conservación, rehabilitación o reconstrucción en su defecto y generar un programa de intervenciones plurianual. Esa parte está muy establecida aquí en nuestro país. Tenemos distintos esquemas de conservación. Algunos son prácticamente con recurso público, con recurso federal, recurso del gobierno, y otros son con recurso de privados, empresas que se dedican a concesionar o explotar una vía terrestre. Entonces, ellos también generan de forma anual, se denomina de forma plurianual, este tipo de programas de conservación de carreteras, ¿sí? Entonces, entrando en materia, ahora sí, tenemos cómo vamos a evaluar. La presentación se llama Evaluación Estructural de Pavimentos con un enfoque empírico-mecanicista. ¿Qué es lo que hacemos en México? En México hemos estado utilizando en primer lugar, ciertos equipos para medir la condición estructural del pavimento y hemos estado utilizando herramientas que nos permiten a nosotros la interpretación y el procesamiento de esa información que nosotros logramos en campo, ¿sí? En nuestro país diseñamos, como lo comentaba en la introducción de mi presentación, diseñamos a través de metodologías empírico-mecanicistas o metodologías racionales. Estas metodologías obedecen prácticamente a los comportamientos que tiene un pavimento durante su vida útil. Este enfoque de diseño conjuga respuestas críticas en el pavimento con un modo de falla existente. La primera respuesta crítica, respuesta mecánica que se nos genera en un pavimento es una deformación, atención, que se va a presentar siempre en la fibra inferior de la carpeta o de las capas asfálticas. Esa deformación, atención, pues está asociado al agrietamiento por fatiga o agrietamiento piel de cocodrilo, que generalmente llamamos, ¿sí? La otra deformación que es muy importante, ¿sí? Es la deformación a compresión que se va a presentar arriba de la capa subrasante y esa deformación está asociada a la deformación permanente o a la rodera plástica que se presenta en los materiales granulares y suelos, ¿sí? Entonces, tanto la fatiga como la deformación son básicamente los dos modos de falla con los cuales diseñamos pavimentos flexibles en México, ¿sí? Entonces, en nuestro medio utilizamos dos de estas metodologías. Digamos utilizar 4. Yo estoy poniendo las que tienen mayor impacto en nuestro medio. El primero de ellos es el método del Instituto de Ingeniería UNAM, el método del DISPAF UNAM, un método que ya tiene poco más de 40 años, que se ha estado actualizando. Y tenemos el método de reciente desarrollo en nuestro país, que es el método IMT-PAVE 3, que es prácticamente un desarrollo por parte del Instituto Mexicano del Transporte que tenemos aquí en el estado de Querétaro. Es un método que yo recomiendo mucho porque incorpora muchos de los elementos actuales que realmente nos permiten estimar mejor el comportamiento de un pavimento, módulos resilientes, todo lo que tiene que ver con espectros de carga. Ya no utilizamos ESALS, utilizamos espectros de carga o histogramos de frecuencia de los pesos de cada una de las configuraciones de nuestros vehículos. Utilizamos ocasionalmente el método del Instituto del Asfalto, el método DAMA, que es el acrónimo de Damage, que es daño en español. También es un método que se suele utilizar, y utilizamos convencionalmente el método de regresión del Ashton 93, que estoy prácticamente seguro todos ustedes conocen. Entonces, aquí en México utilizamos 2 métodos de casa y utilizamos 2 métodos externos, ¿sí? Bien, esto es en cuanto a la diseño, a la concepción propia de un pavimento flexible.
Ahora bien, ¿cómo evaluamos, cómo vamos a ir directamente a evaluar un pavimento existente? Ahorita vamos a poner muchas imágenes para que ustedes mismos lo vayan viendo, ¿sí? En nuestro país evaluamos generalmente, sí, a través de algo que se denomina indicador de desempeño. Sí, y estos indicadores de desempeño toman en cuenta características superficiales del pavimento, características funcionales y otras toman características de tipo estructural. Las características funcionales o superficiales son prácticamente indicadores sensoriales a un usuario de la carretera, es decir, algo que una persona si va manejando percibe inmediatamente, ¿sí? Y eso le advierte de que pues, a lo mejor la superficie del pavimento está muy lisa, puede estar acuaplaneando en caso de que exista una película de agua en la superficie del pavimento, puede a lo mejor ser una superficie muy rugosa, o sea, puede eso tener una implicación en el desgaste de los neumáticos y en el coste de operación de los vehículos, ¿sí? Y aquí en México utilizamos lo que es para ese tipo de evaluación superficial, únicamente la parte de arriba del pavimento, lo que es el coeficiente de fricción, lo que es el índice de regularidad internacional, ¿sí? La profundidad de rodera y evaluamos también lo que es la macrotextura, ¿sí? Y la parte estructural, es decir, ahora sí, todo el paquete estructural, todas las capas que conforman el pavimento, incluyendo la capa de apoyo, la capa de subrasante, es lo que nosotros evaluamos y le denominamos evaluación estructural, y allí descansa el indicador de deflexión estructural, que es lo que vamos a comentar a continuación, ¿sí? Entonces, evaluación funcional o superficial, lo que se encuentra en la parte superior, y evaluación estructural o deflexión es prácticamente todas las capas del pavimento, ¿sí? Pongo aquí la normativa que utilizamos en México, la normativa de la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la entidad federal que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con carreteras. Aquí es muy curioso porque desde el año hasta antes del 2017 no teníamos una norma de referencia para evaluar pavimentos, por increíble que parezca. Tenemos años construyendo carreteras y existían recomendaciones muy empíricas, pero que no estaban soportadas por una normativa de carácter federal. Es así que pues, empezaron a trabajar en el sentido de evaluar de generar una normativa para evaluación de pavimentos y prácticamente tenemos ya tanto para los indicadores superficiales, fricción, iris, rodera, macrotextura, como para los parámetros estructurales como son la deflexión, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que generalmente hacemos en México o hacemos día a día tiene que ver básicamente con esta norma. Sí, en esta norma viene la definición propia de lo que son las pruebas no destructivas en los pavimentos. Una prueba no destructiva en un pavimento, sí, compañeros, es básicamente una prueba en la cual nosotros vamos a generar un impulso al pavimento, un impulso que va a generar una respuesta mecánica. Pero ese impulso sí tiene que ser lo suficientemente bajo o tiene que ser lo suficientemente controlado para no generar un deterioro o una destrucción en el pavimento. Por eso se le llama prueba no destructiva, porque yo voy, excito la superficie del pavimento, ahorita lo vamos a ver con qué, y vamos a generar una respuesta mecánica. Si yo voy y lo destruyo, pues ya no es una prueba no destructiva, yo estoy ya prácticamente incidiendo en las características estructurales de esa capa y pues es muy seguro que me corran de la carretera o me retiren, compañeros, ¿sí? Los geofísicos le llaman pruebas no invasivas y pruebas no destructivas, es básicamente el mismo definición, son prácticamente sinónimos, ¿sí? Estas pruebas no destructivas aquí en nuestro medio general miden deflexiones que son prácticamente deformaciones recuperables que nosotros vamos a generar en la superficie del pavimento y ahorita vamos a dar mucho detalle de ello. ¿Qué podemos hacer con estas deflexiones? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Podemos hacer, ingenieros, muchísimas cosas. No se imaginan el enorme campo, todas las áreas de investigación que se pueden desarrollar con las deflexiones, ¿sí? Podemos obtener capacidad estructural del pavimento, obtener las rigideces in situ en el lugar de cada una de las capas del pavimento,
En caso de que estemos evaluando un pavimento de concreto hidráulico, pues podemos evaluar la rigidez de esa capa, podemos evaluar la transferencia de carga. Hay que recordar que tenemos nosotros juntas, ¿sí? En los pavimentos de concreto hidráulico podemos evaluar los vacíos debajo de la losa de concreto, ello para ver la calidad del soporte donde está descansando esa losa de concreto, y podemos evaluar un parámetro muy importante que se denomina vida remanente, que es prácticamente la cantidad de años que le quedan al pavimento antes de que los daños o los costos para el usuario se incrementen de forma notable, o prácticamente se termine la capacidad de resistir cargas vehiculares y empiece ya a haber deformación, desprendimientos de la carpeta, todo aquello agrietado, con mucho agüellamiento, con mucha rodera, y pues evidentemente esto es lo que no queremos, ¿sí? Entonces, de esto, muchachos, deflexión, ¿sí? ¿Qué son las deflexiones? Desde mi punto de vista, a título personal, yo considero que la deflexión es el parámetro más importante que tenemos para evaluar un pavimento flexible ya existente, ingeniero, ¿sí? Este es un parámetro sumamente importante, es tremendamente útil. Yo todavía no identifico algo que lo pueda igualar. Lo tenemos aquí en México muy identificado, ¿sí? Y para entrar en materia, la deflexión, ingeniero, simple y sencillamente es un desplazamiento vertical que va a sufrir un pavimento cuando nosotros le aplicamos una carga, ¿sí? Coloquialmente, cuando pasan vehículos, ¿sí? Las ruedas, los neumáticos le van a generar un nivel de deflexión, un nivel de deformación. Esa deformación puede ser una deformación recuperable, o en su defecto podemos tener ya deformaciones de tipo permanente, es decir, ya deflexiones que ya no regresan a su posición original. Entonces, las deflexiones son desplazamientos verticales que sufre el pavimento cuando nosotros lo excitamos con una carga, ¿sí? En movimiento, ¿sí? Bien, ahora bien, cuando nosotros, ¿sí? Hacemos deflexiones en varios puntos de una superficie, aquí yo estoy poniendo aquí una sección de un pavimento, y yo estoy poniendo aquí un plato de carga de un deflectómetro de impacto. Entonces, cuando yo excito, compañeros, el pavimento con una carga, ¿sí? Yo voy a generar una serie de deflexiones que puedo monitorear a distintas distancias a partir del centro de carga de ese plato. ¿Sí? Yo puedo tener una deflexión justo debajo de este plato de carga, puedo tener otra a 30 o a 20 centímetros, otra a 45, otra a 60, otra a 90 y otra a 120 o a 150 centímetros. ¿Sí? Cuando yo, ingenieros, si uno, esas deflexiones que se van generando de forma longitudinal y que puedo monitorear con estos geófonos, voy a obtener algo que se denomina cuenca de deflexión, compañeros, ¿sí? Esta curva, compañeros, que ustedes ven aquí, es lo que generalmente denominamos cuenca de deflexiones, y esto es prácticamente el elemento más importante o el elemento que complementa solamente una deflexión, ¿sí? Entonces vamos a empezar a procesar esta cuenca de deflexiones. Acá tengo otro croquis muy similar. Tengo aquí nuevamente ustedes alcanzan a apreciar cómo se deforma ese pavimento y aquí cómo se genera esa cuenca de deflexiones, ¿sí? ¿Quién genera esta cuenca de deflexiones, compañeros? Pues les presento el equipo que utilizamos generalmente en México para llevar a cabo esas deflexiones, y quién es el responsable de lograr este tipo de información, compañeros, ¿sí? El deflectómetro de impacto FHW o HWD, compañeros, es prácticamente un dispositivo electromecánico que nos permite a nosotros, ¿sí? Medir la deflexión en un pavimento, compañeros, cuando nosotros, ¿sí? Golpeamos un plato de carga, ¿sí? Con una carga de peso ya estándar, ¿sí? Nosotros básicamente lo que hacemos es de que vamos a golpear un plato que vamos a apoyar directamente en la superficie del pavimento y vamos a golpearlo con un mazo, con una masa que dejamos caer también a una altura determinada. Ese mazo, esa carga generalmente son 40 kilonewtons de peso, y la forma, compañeros, en la que nosotros lo aplicamos
¿sí? La frecuencia en que nosotros lo aplicamos equivale o simula el efecto que le hace un vehículo que opera entre 70 y 80 kilómetros por hora, que es generalmente una velocidad estándar de operación en nuestras carreteras. Entonces, nosotros vamos a golpear, reitero, ¿no? Es un mazo que se levanta, el plato no se levanta, el plato permanece en la superficie del pavimento y se va a ver, ¿sí?, sometido al impacto de una mazo de carga. Ahorita pongo unas imágenes para que esto quede un poquito más claro, ¿sí? Vamos a colocar una regleta de aluminio, ¿sí?, en el sentido longitudinal de la carretera, y en esa regleta de aluminio vamos a colocar unos sensores que están espaciados a 30 centímetros a partir del eje de carga, 45 centímetros a partir del eje del plato de carga, 60 centímetros, 90, 120, podemos utilizar ocasionalmente 150 y 180, es decir, prácticamente 1.8 metros. ¿Sí? Esos geófonos son los que van a recordar, son los que van a captar la señal de la deflexión que comentaba anteriormente, y con ello nosotros vamos a construir esa cuenca de deflexiones, muchachos, ¿sí? Entonces esto es lo que generalmente hacemos. El FHWD es un equipo ligero, es un equipo que tiene un rango de carga, ¿sí? Y para que aquí me entiendan, lo utilizamos generalmente para carreteras, para puras carreteras. Su marco, su rango de carga, solamente lo podemos utilizar, o en la mayoría de las veces, para puras carreteras, caminos. ¿Sí? El HWD es un equipo más pesado, es un equipo que permite mayor rango de aplicación de carga, y ese lo aplicamos no solamente en carreteras, sino también en aeropuertos, ¿sí? Esa es prácticamente la diferencia, ¿sí? Y lo que comentaba, esas cargas, compañeros, ese tiempo de aplicación de la carga tiene una duración de 20 a 30 microsegundos de duración, y básicamente nosotros estamos simulando la velocidad a la que opera un vehículo. Yo comentaba ahorita de 70, 80 kilómetros por hora, hay distintas convenciones, podemos de 50 a 80, reitero, lo podemos hacer entre 70 y 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y aquí está el rango de aplicación de carga, compañeros. Lo que podemos aplicar con uno es el mismo equipo, nada más que tenemos mayor rango de carga. Si es el FWD, es para puras carreteras, entre 7 y 120 kilonewtons, y si es ya para pavimentos aeroportuarios y también para carreteras, pues podemos incrementar ese rango de aplicación prácticamente al triple, compañeros, de 30 a 320 kilonewtons respecto al defectómetro FWD, que es un defectómetro ligero, ¿sí? Aquí algunas imágenes de la forma en cómo nosotros hacemos la prueba, compañeros. El equipo se posiciona en el sentido, ¿sí?, de circulación. El equipo, la prueba se hace de forma estática, es decir, no se hace en movimiento. Nosotros nos detenemos con un camión que nos permite transportar el equipo, ¿sí? Nos bajamos, ¿sí? Y lo que hacemos generalmente es de que bajamos primero el plato de carga, ¿sí? Posicionamos esta regleta de aluminio que tiene los geófonos. Esos geófonos, compañeros, son estos que señalo aquí con el mouse, ¿sí? Son estos geófonos que están espaciados 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 centímetros a partir del centro de aplicación de la carga, y lo que hacemos es de que bajamos, levantamos un mazo acá con el equipo, accionamos el equipo y damos dos impactos. El primero es un golpe de asentamiento que básicamente garantiza de que el plato quede, ¿sí?, totalmente pegado, por decirlo de alguna manera, a la superficie del pavimento, quede lo más asentado posible. Y el segundo golpe es el que tomamos para nuestro proceso de información, para nuestro procesamiento de información. Ahorita les comento a cada cuánto lo hacemos. Lo podemos hacer la prueba a cada 100 metros, siempre buscando confinar los carriles de medición por cuestiones de seguridad. Confinar es cerrar momentáneamente un carril, y evidentemente pues también llevamos carros pilotos que nos van escoltando y que nos van protegiendo en caso de una colisión, que reitero, pues esto siempre hay que evitarlo, compañeros, por cuestiones de seguridad, ¿sí? ¿Cómo lo evitamos?
pues bueno, tenemos nosotros, nuestro equipo, aquí va viéndolo en planta, tenemos nuestro camión donde colocamos el deflectómetro de impacto, aquí se muestra el equipo, el remolque y prácticamente el equipo de medición. Nosotros colocamos y podemos colocar 2 o en su defecto 3 carros pilotos que son los que nos van a ir cuidando. A veces colocamos 1 de forma delantera y se fijan, siempre vamos apoyándonos de bandereros que nos van prácticamente ayudando a dirigir el tránsito hacia el otro carril para evitar que nos llegue a impactar un vehículo, compañeros. Sobre todo esto en zonas sinuosas, donde hay mucha curva, sí, y donde pues definitivamente la topografía y el trazo vertical y horizontal pues puede desencadenar un problema de esta naturaleza. ¿Cada cuánto lo hacemos, ingeniero? La medición lo hacemos siempre a cada 100 metros. Esto es variable dependiendo de la envergadura o de la importancia de la carretera. Lo podemos hacer a 100 metros para tener mayor universo de datos o lo podemos hacer a cada 500 metros. Reitero, eso depende básicamente de la importancia de la vía, ¿sí? Factores que afectan la evaluación estructural, compañeros, pues desde luego la propia estructura del pavimento, sí, son uno de los factores que generalmente condicionan mucho las características del pavimento. Aquí nosotros tenemos las gráficas de las deflexiones que generalmente desarrollamos. Tenemos aquí el cadenamiento, tenemos aquí la deflexión y se observan, compañeros, nosotros tenemos el D0, que es la deflexión máxima. Esa deflexión máxima es esta línea de color azul cielo que se encuentra aquí en la parte de abajo. Ustedes pueden ver estos cardiogramas que se nos presentan y una guía que generalmente utilizamos es de que cuando todas estas deflexiones que nos indican la posición de la deflexión o la posición del geófono, este D300 es el geófono que se encuentra a 30 centímetros al centro de aplicación de carga. Mientras más juntas estén todas las mediciones, se supone que el pavimento está en mejores condiciones estructurales. Pero cuando se separan así enormemente como esta, ya ese pavimento tiene un problema de tipo estructural. Una capa por ahí ya no está trabajando de forma adecuada o simple y sencillamente ya se encuentra agrietado, se encuentra totalmente deformado ese pavimento, ¿sí? Otro factor que influye mucho en las deflexiones es el tiempo de aplicación de carga. Mientras yo más concentre la carga, compañeros, o el impulso sobre el pavimento, pues yo le voy a generar mayor deformación y yo voy a tener a la larga un módulo más bajo, compañeros, ¿sí? Entonces, una alta frecuencia, ingenieros, una alta frecuencia, que significa un golpe muy rápido en el pavimento, me genera siempre una cuenca de deflexión más pequeña. En cambio, cuando ese tiempo de aplicación es más concentrado, ¿sí? Pues evidentemente el plato va a estar más tiempo en la superficie del pavimento y me va a generar a mí una deflexión o una cuenca de deflexión más grande, ¿sí? Entonces, la estructura propia del pavimento, la carga también es otro parámetro, y este es el más importante, muchachos, y este es uno de los más importantes, el clima. Si el clima juega un papel preponderante, porque las deflexiones, muchachos, las podemos hacer prácticamente, ¿sí? A cualquier hora del día, ¿sí? A cualquier hora del día lo podemos hacer desde las 7 de la mañana o lo podemos hacer inclusive hasta las 6 de la tarde, pero en ese periodo pues todo lo vivimos, todo lo sentimos, hace frío en la mañana, bueno, aquí en México ahorita en invierno, hace mucho frío en la mañana, después mediodía comienza a subir la temperatura, 20, 25 grados, 26 máximo, y después comienza a descender. Entonces, si yo voy a ir a medir, yo voy a tener deflexiones, ¿sí? Dependiendo propiamente de la temperatura a la cual, o la temperatura de la hora en la que yo la estoy midiendo. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente nosotros normalizamos, generalmente nosotros ajustamos a una temperatura de referencia que son 20 grados centígrados, esto prácticamente para tener un patrón de comparación para todas nuestras deflexiones. Es imposible tener deflexiones, hacer que deflexiones y que las deflexiones las hagan a una sola temperatura. Eso es muy complicado, ¿sí? Entonces, por eso hacemos un ajuste a una temperatura de referencia de 20 grados centígrados, ¿sí?
La temporada de medición, aquí en México tenemos mucho esta situación. ¿Cuándo es bueno ir a medir? O voy cuando hace mucho calor, o voy cuando hace mucho frío, voy cuando está lloviendo. La prueba, ingenieros, se hace sin condiciones de lluvia, tiene que estar seco, no podemos hacer la medición lloviendo. Ahorita que dije yo, cuando está lloviendo me refiero a que haya llovido, ¿sí? Antes de ir a hacer las mediciones, ¿sí? Tenemos que hacerlo siempre en condición seca, o que no esté evidentemente cayendo ni brisa, ni rocío, ni lluvia, compañeros, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a medir? Cuando estamos en temporada de lluvias, que el nivel de agua freática sube, pues eso evidentemente afecta la rigidez de las capas granulares del suelo y la temperatura. Vamos en temporada de verano, hace mucho calor, ¿sí? O en temporada de invierno, cuando la temperatura baja, compañeros, ¿sí? Entonces, esas temporadas, ingenieros, pues evidentemente que van a repercutir definitivamente en el módulo de rigidez de las capas del pavimento, ¿sí? ¿Cómo procesamos en México toda esta información, ingenieros? Imagínense, vamos haciendo cuencas, golpes cada 100 metros. Cada 100 metros, todas las cuencas que podemos obtener en 1 kilómetro, y luego se midimos en 20 o en 30 o en 500 kilómetros o en toda la red. Ya se imaginarán el mundo, el universo de información que podemos tener. Tenemos corrección por temperatura, tenemos distintos métodos para corregir las deflexiones por temperatura. Muchos centros de investigación alrededor del mundo se han preocupado por generar ecuaciones que nos permitan a nosotros hacer correcciones por temperaturas. Se observan todos, tanto el método AASHTO, el método del asfalto, el método CEDEX de España, el método de la Universidad Católica de Chile, entre otras, incluyendo una investigación reciente del IMT aquí en México. Todas tienen ecuaciones prácticamente a temperaturas de 20 grados, que es prácticamente nuestro patrón de referencia, que es el que generalmente utilizamos, ¿sí? ¿Qué sucede con esa temperatura, compañeros? ¿Sí? Estoy poniendo aquí un gráfico donde yo tengo el módulo de la carpeta asfáltica, ¿sí? Es agregado pétreo más asfalto, ¿sí? Entonces, aquí abajo estoy yo colocando la temperatura, ¿sí? Que puede llegar a tener esa carpeta. ¿Qué sucede aquí? Aquí yo tengo temperaturas muy bajas, puedo tener menos 30 grados, menos 25. Aquí en México es muy raro tener temperaturas tan bajas. Llegamos a tener temperaturas frías o muy calurosas. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo yo mucho frío o tengo una temperatura muy baja? Pues este módulo, compañeros, esta rigidez, el material se rigidiza y por lo tanto el módulo se incrementa notoriamente, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo le incremento, ¿sí?, la temperatura o empieza a hacer mucho calor, muchachos? Pues este módulo, ¿sí?, comienza prácticamente a disminuir, el asfalto se comienza a reblandecer, comienza a fluir y comenzamos a tener rigideces bajas. Esta es una explicación de hacia dónde vamos cuando hacemos la corrección por temperatura, ¿sí? Aquí se muestran los nomogramas que tiene la Secretaría, la normativa del SCT aquí en México para hacer la normalización por temperaturas. Utilizamos en caso de que la carpeta descanse directamente sobre bases hidráulicas o bases negras, bases estabilizadas en frío con emulsión o bases estabilizadas con asfalto en caliente, ¿sí? O en su defecto podemos utilizar este otro nomograma donde la carpeta descansa directamente arriba de bases con cemento o bases cementadas, ¿sí? Entonces, estos nomogramas los utilizamos cotidianamente y depende propiamente de la estratigrafía del pavimento. Aplicamos lo que es el método de retrocálculo y vida remanente. El retrocálculo, ingenieros, es básicamente combinar las deflexiones que yo mido con los espesores de cada una de las capas y yo voy a obtener los módulos elásticos de cada una de las capas del pavimento. Esto es muy bueno, ingenieros, porque no tengo que ir a agarrar material, llevarlo al laboratorio y ensayarlo, ¿no? Aquí directamente, sí, voy y mido, lo excito con la carga que vieron, determino su deflexión y puedo obtener yo los módulos de rigidez de cada una de las capas, ¿sí? Eso es en sí lo que es retrocálculo. Yo aquí lo quiero poner aquí para no serlo ahorita tan numérico. Es deflexiones más espesores.
utilizamos un algoritmo matemático y obtenemos los módulos elásticos de cada una de las capas. Tienes los módulos elásticos de cada una de las capas, tienes la intensidad del tránsito, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a obtener la vida remanente, es decir, la vida restante que le queda a ese pavimento. Esta es la parte más fuerte, ingenieros, de lo que hacemos generalmente aquí en México. Esas estratigrafías, pues las hacemos de forma convencional, hacemos calas, hacemos sondeos, hacemos pozos a cielo abierto, utilizamos brocas de 4 o de 5 pulgadas de diámetro para extraer prácticamente los materiales de las capas asfálticas. Generamos estratigrafías, perfiles estratigráficos a lo largo de la carretera y con pues básicamente estimamos los espesores que necesitamos para realizar el retrocálculo. Verificamos evidentemente la calidad de cada una de las capas respecto a la norma que utilizamos en México. Verificamos si hay nivel de aguas freáticas. Verificamos ahí, a veces nos damos ideas de las obras de drenaje. Desafortunadamente, las obras de drenaje nos fallan mucho aquí en México o no se le da a veces la atención necesaria, entre otros, ¿sí? Algunos programas de retrocálculo que podemos utilizar, desafortunadamente aquí son muy pocos los que podemos encontrar de forma libre. Tenemos el programa Pitrabac de la NAME, de la Universidad de Costa Rica. Yo lo recomiendo mucho, sí, recomiendo ampliamente este programa, es gratuito, pues lo recomiendo ampliamente. Tenemos el método de la Agencia de Aviación Federal de Estados Unidos, el FAA, también es gratuito, más aquí sí para incorporar las deflexiones, pues sí necesitamos hacerlo de forma manual, lleva mucho tiempo. Tenemos el método CALBAC de California, desafortunadamente sí necesitamos un permiso especial para poderlo utilizar, y el método ELMOT, que a mi juicio es el más completo de todos, sí, desafortunadamente sí es de paga, sí tenemos que pagar un permiso anual, sí, no, creo que es un permiso ya prácticamente a perpetuidad, pero está muy completo, sí, sin embargo, si me lo preguntan, yo iría más con este programa, el Pitrabac, a mi juicio está muy completo el programa, sí, está muy completo, entonces lo recomiendo, los autores es la gente de la NAME en Costa Rica, ¿sí? Estos programas, pues básicamente van ajustándome a mí las cuencas de deflexión, la cuenca que yo voy midiendo, ¿sí? Que es prácticamente esta deflexión de color azul. Entonces yo voy variando las rigideces de mi pavimento que estoy evaluando. Hoy el método, el retrocálculo lo que hace es de que va ajustando los módulos y está recalculando hasta que prácticamente nosotros tenemos la deflexión, ¿sí? Que nosotros medimos. Es decir, cuando prácticamente la deflexión, ¿sí? Teórica que yo estoy calculando con retrocálculo, ¿sí? Asemeja o tiene prácticamente un error cuadrático pues muy bajo. El 2 a 3% se vería válido, ¿sí? Entonces, esta es una de las rutinas más importantes de la evaluación estructural. Ya casi aquí cerrando, que ya voy casi colgado sobre el tiempo, ¿sí? Problemáticas que tenemos aquí en México, pues lo que les comentaba, ¿cuándo vamos a medir? ¿En qué temporada del año medimos? Primavera, verano, otoño, invierno. Vamos a medir en épocas extremosas, y hay que decirlo de aquí, ingenieros, México, en nuestro mundo tenemos un marcado cambio climático, y eso, pues, desde luego, condiciona mucho también los resultados que obtenemos en estas campañas de explotación estructural. Tenemos sobrecarga vehicular, esto también es muy delicado. Desafortunadamente, muchos de los vehículos que transitan en nuestro país van con sobrecarga, ¿sí? Comento esto, compañeros, porque podemos nosotros llegar a tener, ¿sí? Una deflexión máxima, ¿sí? Pero yo puedo tener en una deflexión máxima, ¿sí? O puedo tener yo un pavimento con la misma deflexión máxima, pero todas las demás mediciones, el complemento de la cuenca me puede dar a mí comportamientos diferentes, ¿sí? No es lo mismo esta cuenca de color amarillo, que es hace que estamos reflexionando el pavimento, no es lo mismo esta cuenca de color amarillo a esta otra cuenca de color gris, ¿sí? Se fijan, las dos, tanto la gris, la que está arriba, como la amarilla que está abajo, tienen una deflexión igual, pero este comportamiento de los demás sensores hacen que yo tenga un comportamiento distinto. Entonces, eso también lo vuelve esto relativamente a veces complejo y queda mucho
a juicio del proyectista, a juicio del analista, ¿sí? Aquí se encuentra la normativa de la SCT, ingeniero, la que utilizamos en México, prácticamente pavimentos buenos, todo lo que se encuentre por debajo de 0.4 milímetros o 400 micras, y pavimentos pues malos, todo lo que se encuentre por arriba de 0.4 milímetros o 400 micras. En términos sencillos, arriba, si yo tengo mucha deflexión, muchachos, si yo tengo mucha deflexión, sí tengo un pavimento malo, deteriorado, seguramente. Si tengo una deflexión baja, tengo un pavimento en buen estado y desde luego pues en condiciones muy buenas, en condiciones adecuadas, ¿sí? La humedad, esta también es muy importante. En México se recomienda siempre medir en temporadas de seca, en temporada de estiaje, ¿sí? Para evitar sobre todo la cuestión del agua. El agua puede infiltrarse, puede estar en las capas inferiores, aquí como lo estoy señalando con estas flechas, y eso pues que impacta definitivamente la capacidad de soporte del pavimento. Entonces recomendamos siempre en estiaje, y aquí a veces yo pongo, bueno, ¿qué va a pasar en aquellos lugares en zonas bajas? Son algunas de las condiciones a las que a veces nos enfrentamos. Aquí en México tenemos muchos ríos, tenemos zonas bajas donde esta situación, el nivel de aguas freáticas es muy superficial, y aquí pues medir en esta temporada pues, es prácticamente imposible. Entonces tenemos que considerar otras condiciones muy particulares de entorno, ¿sí? Las propias curvas de corrección por temperatura, lo de la norma, aquí yo lo pongo. Estas preguntas ya son de lo que yo veo, de lo que yo percibo, lo que yo cuestiono. ¿Qué sucede cuando tenemos temperaturas superficiales del pavimento mayores a 48.8, que es el valor máximo? Pues, ¿qué factores vamos a utilizar? ¿Lo podemos extrapolar? ¿Es una interpolación? Entonces son detalles. Y vaya que aquí en México tenemos zonas muy calurosas que generan una temperatura superficial del pavimento mayores a los 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces sobreponen las zonas norteñas de nuestro país, ¿sí? Y aquí lo más importante, y casi con esto voy cerrando mi presentación, ingenieros, se voy a generar un programa de intervención, un programa de conservación, que es prácticamente la parte medular de esta evaluación, saber cómo se encuentra, qué tan dañado, qué tan enfermo está. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber, ingenieros, si yo voy a evaluar 2020, cómo puedo saber cómo se va a ir cayendo esa rigidez de las capas? ¿Por qué? Porque evidentemente la va a afectar el clima, la va a afectar la carga, le van a afectar otros fenómenos, compañeros, ¿sí? Es decir, esas capas, compañeros, de cuenta que se van envejeciendo, así como los humanos vamos envejeciendo. Entonces, las rigideces de las capas del pavimento, sí, pues no van a ser las mismas todo el tiempo, tienden a bajar. ¿Y cómo lo evaluamos? Esa es la parte importante. Entonces, el enfoque mecanicista que les empezamos a dar aquí en México es de que tenemos que construir curvas de deterioro de los materiales, donde yo, en estos puntitos de color rojo, voy estimando la variación que va teniendo, por ejemplo, el módulo elástico de la carpeta, cómo va cayéndose con el paso del tiempo, pasando de una condición buena, aquí en este punto, hasta prácticamente aquí, compañeros, una situación prácticamente ya de deterioro estructural. Este es el sueño que tenemos, compañeros, aquí en México, desarrollar estas curvas de deterioro para materiales, para carpetas asfálticas, para capas de base y subbase, el mismo fenómeno. Miren, valores altos al inicio, y fíjense en la rigidez cómo va cayendo, y miren el esquema que llegamos a tener. Esto ya es prácticamente algo intransitable. Hay un bache horroroso, ¿sí? Y pues esto, lo que se está haciendo en México, pues se está haciendo mucha investigación, se están construyendo muchas curvas de deterioro, vamos y medimos de forma periódica a un pavimento, medimos prácticamente en todas las estaciones del año para tener una película clara de cómo se va degradando ese material con el tiempo. Y pues básicamente aquí vamos aplicando deflectometría, vamos haciendo retrocálculo constantemente para estar evaluando ¿sí? Qué tanto sube o qué tanto baja la rigidez de cada una de las capas, ¿sí? Ya que se muestra el equipo, el deflectómetro que ahorita mencionaba, ¿sí? Bien, esto es a lo que me refiero. Aquí tengo el cadenamiento, aquí tengo la deflexión, y aquí cada una de estas curvas pues, representa un año de evaluación. Tengo yo aquí el año 2016, esta
la línea de conjuntos que se encuentra en la parte de abajo, después 2017 y 2016, la azul, luego 2017 la naranja y la 2018 la de color verde. Fíjense en que a medida de que nosotros vamos midiendo, 2016 yo traía deflexiones de casi 400, entre 400 y 200 micras, lo dejo pasar yo 2 años hasta el año 2018 y miren ahorita en qué niveles andamos, ingenieros, de 800 a 600, es decir, va pasando el tiempo, pues estas deflexiones se van incrementando. Y si las deflexiones se van incrementando, sí, los módulos elásticos de las capas también se van, van disminuyendo, ¿sí? Utilizamos cadenas de Markov para generar esas curvas. Es un programa, son prácticamente aspectos matemáticos que nos permiten a nosotros básicamente estar evaluando las condiciones que tiene. Sí, esto lo podemos utilizar para muchas áreas de la ingeniería, pero aquí exclusivamente para generar curvas de degradación en pavimentos nos permiten a nosotros estimar esa caída o esa variación, sí, de rigidez de las capas del pavimento, ¿sí? Esta es la parte medular de mi presentación, ingenieros, esta parte de aquí, lo que estamos haciendo y sobre todo lo que estamos buscando. Y es lo que les comentaba, aquí se generan muchas líneas de investigación. A mí me apasiona mucho esto, ¿sí? Podemos utilizar herramientas adicionales, tenemos plataformas para estimar la temperatura de las capas del pavimento. Yo les recomiendo este programa que es TEMS, para que lo anoten, es un programa gratuito, ustedes lo pueden descargar si requieren aquí una explicación adicional sobre ello, ¿sí? No duden en contactarme para generar aquí una charla para que vean el procesamiento. Nos da prácticamente la temperatura o el perfil de temperaturas del pavimento. Esto es algo muy bueno, utiliza básicamente información de bases de datos climáticas de Estados Unidos, ¿sí? Y créanme que es una investigación a detalle muy numérico, ¿sí? Nos da prácticamente a nosotros ese perfil de temperaturas. No saben esto cómo nos ayuda y ya está la plataforma, también se puede explorar. Y esto es básicamente con lo que concluyo mi presentación. Tenemos condiciones iniciales, aquí están las rigideces de las capas al momento de construir, al momento de rehabilitar, y si observan aquí, estos valores tengo yo acá, son simple y sencillamente valores menores. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba, van pasando las cargas, está incidiendo el clima y los módulos pues tienden a bajar, ¿sí? Eso es básicamente lo que generalmente hacemos. Y bueno, son las 7:58, me llevé prácticamente la hora, ingeniero, ¿sí? Un punto para no fallar. Muy puntual el ingeniero. Muchísimas gracias. Y queda abierto entonces el chat y obviamente micrófonos para aprovechar la presencia del ingeniero e iniciar la sesión de preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, tengo una consulta y es, ¿usted piensa que el cálculo de flexiones con un solo pulso de carga de 40 kilonewton no estaría subestimando la deflexión, puesto que no considera el paso de los demás ejes de un vehículo, puesto que ese pulso representaría el paso de un eje, pero asumiendo que el vehículo tenga 2 ejes de más, ¿no cree que la deflexión entonces aumentaría? Definitivamente, eso es un buen punto que comentas, ingeniero. Lo que hacemos generalmente aquí en México es de que nosotros simulamos ese impulso. Si quisiéramos nosotros ver el efecto que tiene, por ejemplo, un eje tándem, un eje trident, podríamos incrementar el peso de la carga, podríamos llevarla de 40 a 60 kilonewtons. Lo podemos hacer sin ningún problema para modelar esta situación que tú me estás comentando, pero la que pues convencionalmente y por practicidad utilizamos es la de 40 kilonewtons, ¿sí? Es la que más mejores resultados nos ha dado, ¿sí? Es la que utilizamos día con día. Gracias. No, gracias a ti.
Más preguntas, ingenieros, con toda confianza, ¿eh? Buenas noches, ingeniero K. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Bien, ¿y a ti? Bien, ingeniero, yo soy docente de la parte vial del programa de Ingeniería Civil. Me gustaría, pues bueno, lo que acabaste de explicar, todo es el tema de flectometrías. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, digámoslo, ya también lo tenemos nosotros en la norma, exigible por el IDU, que es nuestra empresa que lidera todo el tema de intervención vial. Nosotros trabajamos de flectometrías y trabajamos georradares. Ok. Esta combinación de esos dos ensayos no destructivos, ¿cómo lo han venido manejando en México? Me gustaría como tener una idea de cómo hacer la combinación y llevarlo también al paso anterior, que sería el PCI, ese PCI correcto. que también nos da unas valoraciones. Entonces, estamos trabajando lo mismo, pero sí me gustaría como conocer en México cómo manejan ese tema. Lo tengo claro en Bogotá, pero solo Sí. escucharlo, ingeniero. Claro que sí, ingeniero, con gusto aquí le comento. Mire, en México utilizamos el georradar, para serle franco, lo hemos venido utilizando, yo creo que en los últimos 5 años, ¿sí? Ha existido para otras aplicaciones dentro del ámbito civil, pero a nivel de carreteras es reciente. Lo que hacemos convencionalmente en prácticamente el 98% de los proyectos viales es hacer calas. Vamos y hacemos calas prácticamente al acotamiento de la carretera, extraemos los materiales de cada una de las capas y lo caracterizamos a nivel laboratorio. ¿Sí? Esto, pues, de no destructivo, pues no tiene nada, porque vamos directamente sobre la estructura existente. Y lo que le puedo comentar en base a lo que hemos visto del georradar es de que usted sabe que se generan los famosos radargramas, que son los perfiles que nosotros dibujamos, ¿sí? Espesores contra cadenamiento. Lo que hemos visto, la retroalimentación que nos han dado gente que ha estado haciendo este tipo de mediciones es de que llegan a tener problemas, sobre todo cuando se enfrentan a superficies muy bajas donde tenemos presencias de agua freática, es donde ahí la respuesta no es a veces muy clara, pero no quiere decir de que no sirva. Yo estoy convencido de la utilidad del radargrama, ¿sí? Del GPR, cuando lo combinamos con o hacemos un sondeo de verificación, un pozo a cielo abierto. Gracias, ingeniero, muy amable. No, gracias a usted, a la orden. No está con duda, ingenieros, con toda confianza, ¿eh? Yo tengo otra duda, ingeniero. Es acerca de las curvas de deterioro. ¿Esas curvas de deterioro son basadas únicamente en las deflexiones del pavimento o consideran, bueno, el efecto del envejecimiento, entonces deformaciones plásticas como pues por modelos mecánicos o no sé qué consideran para hacer esas correcto, curvas? dije, no, con gusto, ahí estamos trabajando mucho. Mira, las cadenas de Markov nos permiten a nosotros utilizar prácticamente cualquier tipo de respuesta del pavimento. Nosotros utilizamos generalmente deflexiones, utilizamos deflexión máxima, pero más que deflexión máxima utilizamos módulos. Vamos más sobre los módulos que vamos nosotros obteniendo y vamos viendo básicamente cómo van cayendo con el tiempo. Vamos más sobre módulos que evidentemente toman en cuenta deflexiones. Puedo comentarte aquí, ahorita comentas una parte compleja, altamente compleja, que es el envejecimiento de las carpetas asfálticas. Este envejecimiento se vuelve crítico y se vuelve difícil y complejo de evaluar. Ustedes no me dejarán mentir. Aquí el ingeniero Pedro Alexander, ahorita que me hizo la pregunta, no me dejará mentir. Aquí en México vamos colocando sobre carpeta, sobre carpeta, sobre carpeta, sobre carpeta, y cuando vamos en un año, ya tenemos 3 años, ya tenemos ahí como 10 sobrecarpetas. Entonces, esas capas, las sobrecarpetas que se encuentran en la parte de abajo, como ya están confinadas, pues son capas que a lo mejor no están tan oxidadas, sí, como las que están en la parte de arriba o tienen un nivel de oxidación.
Eso es difícil de modelar, eso sí es algo complejo, es de la parte más difícil porque a pesar de que pasa el tiempo y se envejece, se oxida, se endurece. Entonces, pues tú vas y puedes medir y puedes tener ahí una cuenca baja, puedes tener una deflexión baja. Entonces, hacer ese ajuste, esa simulación llega a ser un poco compleja y qué bueno que lo comentas, pero generalmente utilizamos, sin que para las cadenas de Markov, puros módulos elásticos de las capas del país. Ah, qué bueno. Muchas gracias, Inge. No, al contrario, gracias a ti, a la orden. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? Con toda confianza, aquí estamos entre colegas. No me vean como maestro, no me vean como colega, sí, como cuate. Sí. ¿Algún otro comentario, ingenieros? Toda confianza. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, a tus órdenes. Vladimir Acevedo le habla, docente de Uniminuto. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos viendo, bueno, todo el tema de pronto el análisis de viscoelasticidad, cómo está asociado ahí, si lo incluyen, de pronto de los modelos de viscosidad pues más conocidos, el de Burger o el de Maxwell o Kevin, cómo está relacionado de pronto ahí eso, o hay alguna verificación de la correlación hacia esos modelos, o de pronto algo de eso hacia un paso más adelante. Nosotros de pronto estamos desarrollando ahí con Sergio, que ya es un ingeniero a graduarse, temas acerca de ese tema de la viscoelasticidad. Entonces de pronto quisiéramos saber sus experiencias por allá. Oh, con gusto, ingeniero. Sí, mire, la cuestión de viscoelasticidad acá en México lo utilizamos mucho por el grado de complejidad, lo utilizamos más sobre todo en el diseño de mezclas asfálticas. Nosotros en México utilizamos la metodología SuperPave, que es la metodología para diseño volumétrico de mezclas asfálticas, es el SuperPave, con la prueba de módulo dinámico y fatiga en mezclas asfálticas. En esas pruebas nosotros utilizamos, pues, SuperPave considera diseño volumétrico de la mezcla, selección del asfalto por grado PG, y en México utilizamos pues el reómetro de corte dinámico. Es una prueba que nos permite a nosotros evaluar el efecto a la torsión que llega a tener el asfalto. Los equipos que tenemos a nivel laboratorio pues nos permiten a nosotros, ya tienen incorporado muchos de estos modelos que usted comenta, el modelo de Burgers, el modelo de Maxwell, entre otros. Sí, puedo decirle de que ese apartado de viscoelasticidad cae mucho aquí en México en la parte de reología, que es usted lo sabe, es un apartado inmenso. Y bueno, trayéndolo ya propiamente a deflectometría, ya a capas asfálticas existentes, quiero comentarle que al menos Dynates, que es la empresa que vende los equipos en México y que vende los programas también, el método prácticamente no nos dice mucho de este apartado. Básicamente lo limita a la temperatura de la capa, de la carpeta asfáltica, pero sí ni él, ni otros programas, ni el MOD, ni el FWA, ni el Pitrabax no lo toman, sí, desafortunadamente. Eso es lo que le puedo yo comentar. Respondiendo a su pregunta, ingeniero, está más enfocado a diseño de mezclas asfálticas, lo que está aquí viendo con el alumno Sergio Vargas, sí, y más que a deflectometría. No, al contrario, maestro, gracias a usted. Más preguntas, ingenieros, alumnos, toda confianza.
Maestro Hernando, pues parece que no hay más observaciones por parte aquí de los asistentes, ¿sí? Sí, parece ser. Estaba revisando también la fanpage a ver si había alguna pregunta por allí. No la hay. Quiero, obviamente, a nombre de todos los compañeros, tomarme esa posibilidad de agradecerle muy especialmente esta conferencia tan interesante sobre un tema que es bien importante, sobre todo en ciudades como Bogotá. Y darle paso en este momento al ingeniero Oscar Ballesteros, director del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Minuto de Dios, quien pues va a hacer primero pues un saludo al ingeniero Coria, ni más faltaba, y también el cierre oficial de este congreso. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Ok, muy buenas noches para todos. Ingeniero Carlos, muchas gracias. Bienvenido, pues creo que Gracias, maestro. te agradecemos esta participación. Pues entendemos un poco también, como tú decías, la obra, entendemos que ya es nuestra última conferencia, pero igual muy interesante, el material nos queda grabados. Te agradezco que nos compartas toda tu experiencia, todo tu trabajo investigativo en torno al tema de pavimentos, que obviamente como los profes que son los expertos que hablaron contigo y te preguntaron, están muy interesados también en ver qué métodos en otros países y sobre todo nuestros países hermanos, amigos, como es México, y bueno, nos han compartido estas experiencias. Yo estuve en México el año pasado. Tú decías que el tema de los pavimentos flexibles versus los pavimentos rígidos, pues yo en la zona que estuve de Puebla me parece que tienen una muy buena infraestructura de pavimentos rígidos y bueno, pues también vi un buen desarrollo en el tema de, no sé si es por la zona, me pareció pues que el desarrollo pues a nivel con nuestro país es mucho mayor, obviamente. Conocí sobre esa zona, no sé si sucede lo que nos pasa aquí, tenemos pavimentos en unos estados pues bastante lamentables, deteriorados, requerimos mucha investigación en este tema. Entonces, bueno, yo creo que estamos atentos, Carlos, a hacer algún tipo de alianza, algún tipo de trabajo interdisciplinar en común con nuestros profesores, nuestros estudiantes. No sé si, Carlos, pues también podríamos generar ese tipo de actividades que nos vendrían muy bien, ¿no? Nos vendrían bien compartir un poco experiencias, conocimientos Claro. y de pronto cometer investigaciones como hermanos que somos. Carlos, pues un abrazo, darte las gracias de verdad por tu apoyo, por tu disposición. Estamos muy contentos que estés dentro de nuestros invitados. Y bueno, Carlos, pues saludar a ese gran país como es México, de parte de los colombianos que lo apreciamos mucho y que como ya han dicho, pues tenemos muchas cosas en común. Ante todo, hermanos, más que otra cosa. Carlos. Claro que sí. No, muchísimas gracias, maestro Oscar, y pues cuente con ello, nosotros encantados de poder generar una alianza y desarrollar investigación. Yo creo que pues esto nos ayuda, les ayuda a ustedes, nos ayuda a nosotros, y todos salimos pues beneficiados de toda esta investigación, que al final pues, es para tener pavimentos más duraderos, de mejor calidad, y sobre todo pues que satisfagan las necesidades de los hermanos colombianos y aquí también en México, maestro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, maestro Carlos. Muy amable. Un saludo y un abrazo. Sí, gracias a usted. Sí. Bueno, ya con esta conferencia del maestro Carlos, vamos ya a hacer un cierre del evento. Tuvimos anteriormente un evento en un tema del desestrés, pero lo queríamos dejar de último, pero bueno, entendemos los horarios de nuestros ponentes y en ese caso, pues, Carlos nos apoyó en esta hora. El cierre, pues, que vamos a hacer, básicamente tiene que ver con los temas que hemos trabajado en este congreso. Ha sido muy diversos los temas, el título realmente es lo que queríamos, no queríamos centrarnos tal vez en una temática muy específica,
no queríamos de pronto cerrarnos un poco, queríamos ver un poco toda la gama, como la ingeniería civil aporta, ¿no? Aporta no solo desde sus áreas que ya todos conocemos que son de desarrollo, un programa de ingeniería civil, sino también cómo podemos entrar en otros campos, ¿no? Estuvimos trabajando, pues, conferencias que bien vimos, arrancaron con temas de temas de ciclones, de huracanes, que obviamente, pues, en un principio no irá, pero bueno, esto que nos puede significar la ingeniería civil, obviamente, pues, las ponentes cubanas nos informaron cómo es un elemento de diseño para estructuras costeras, donde los ingenieros civiles y sobre todo nosotros en Colombia, pues tal vez no hemos desarrollado a un nivel muy avanzado, pero que obviamente queremos explorar otros campos, otras áreas. Estuvimos también pasando por conferencias en temas de WADA, de materiales diferentes al que convencionalmente trabajamos también en ingeniería civil, como es concreto y refuerzo. Bueno, a nivel de estructuras, vemos cómo podemos hacer desarrollos con estos materiales. Pasamos también por temas de biomateriales interesantes, como también los ingenieros civiles debemos conocer qué desarrollos materiales tenemos para poder empezar a utilizarlos y hacer parte de todo este trabajo, no solo a nivel de estructura, sino a nivel también del tema de saneamiento, ¿no? Cómo podemos usar este tipo de, de moléculas que nos permitan hacer saneamientos de agua, que nos permita generar potabilidades en zonas que tal vez no cuenten con ríos o con fuentes hídricas que podríamos generarlas a partir de recoger lluvias. O bueno, hemos pasado por diferentes temas. En este momento, pues, me acuerdo también del tema que tenía que ver con estructuras a nivel de vibración, temas de amortiguar o aislar, temas pues en estructuras. Fuimos variando un poco el espectro de todas las exposiciones internacionales que hicimos. Bueno, yo creo que es enriquecedor. Yo creo que esas son las que no solo se aprende en un salón, tal vez, no solo se aprende en una clase, es parte del aprendizaje. Estas actividades también son parte de la formación de todos los estudiantes. Estas ponencias, estar con sus pares, estar con profesores, sus profesores nacionales de su universidad, pero también profesores externos, internacionales, que nos muestran un poco sus experiencias. Los escenarios ya son diversos, ya un salón de clase es uno más, no es el único, como tal vez los que estamos ya formados de hace muchos años, pues teníamos. Ahorita tenemos que abrirnos a la globalización, obviamente del conocimiento. Y bueno, yo creo que la pandemia, a pesar de todo las situaciones polémicas que ha traído al mundo, a nuestro país, a nuestra ciudad, de pronto a algunos de ustedes y sus familias, también nos ha abierto retos y oportunidades, y esta es una gran oportunidad. Yo creo que la mediación virtual nos ayudó a que fue muy nutrido este congreso y ha permitido pues también la asistencia de un buen número de participantes, ¿no? Pues yo creo que me gustaría, pues, si los profesores que están en este momento acompañándonos, algunos que moderaron las diferentes charlas, pues, alguna conclusión respecto a los temas que trabajamos. Antes, pues darles gracias a todo el equipo de profesores, a todos los estudiantes que participaron de estas actividades, al equipo de comunicaciones, muy agradecido al profesor Hernando, con Xiomara, pues, a todos los quienes hicieron posible la organización. Muy contento, estoy muy feliz. Yo creo que también los profesores que han sido autores de todo el trabajo que se ha venido haciendo. Si alguien se me queda por fuera, pido disculpas, pero este es nuestro decano que nos apoyó el evento. Obviamente, pues el equipo directivo de la universidad, nuestro rector, nuestro vicerrector. Y bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer, traer la academia, generar eventos, generar actividades, y que no solo la clase sea el único sitio del aprendizaje, también el compartir estas experiencias. Quería darle paso a nuestro decano,
sé si el decano si está por ahí, discúlpeme que estoy con teléfono. Que nos quería dar un saludo, no lo veo. Ya bueno, yo creo que él ahora sí se conecta, no lo veo. Que quería hacer un saludo también de cierre de este evento. Entonces, profesores, dejo abierto el panel. Vamos a hacer un panel pues, en el cual ustedes expresen de pronto sobre las temáticas que se dieron en el Congreso y bueno, esperar una conclusión sobre este Congreso. Entonces, dejo abierto para que podamos entrar a generar ya una conclusión o un comentario o tal vez una posición respecto a esta actividad. Entonces queda abierto y el espacio es de ustedes. También lo dejamos abierto a los estudiantes. Si alguien quiere dar pues alguna opinión, algún concepto, pues también es parte de la comunidad Uniminuto y de la comunidad de Ingeniería Civil de la sede principal. Entonces, bien pueda y unos minutos más para este espacio de cierre. No sé, profesor Hernando, pues si usted tiene de pronto algún comentario respecto a este evento, a este trabajo que usted lideró. Obviamente, pues en el tema logístico, la organización, la presentación, alguna opinión. ¿Cómo ve usted el Congreso? Cosas para mejorar, cosas que debemos fortalecer o mantener y, en fin, pues en general todo el trabajo que se realizó en el equipo. Pues usted lo ha mencionado, ingeniero Oscar, creo que pues, se manejaron temas muy variados que enriquecieron bastante el Congreso, desde temas estructurales, de materiales, pasando por temas de hidráulica incluso novedosos y temas más convencionales. Creo que dentro de lo logístico y motivacional, vimos que se puede hacer investigación desde nuestras propias aulas y desde nuestros propios talleres y laboratorios. Vimos ejemplos incluso adentro de estudiantes Uniminuto, pero también experiencias externas, ingeniero, y creo que eso es pues importante como una de las lecciones que pues toda la comunidad académica de ingeniería civil, o sea, nosotros mismos, nos llevamos porque hay cosas por hacer y temas quedaron en el tintero muchísimos como motivación para tomarlos e iniciar ese tipo de trabajos. Ok, profe, sí, y como invito a los profesores que pueden hacer alianzas, pueden crear ya vínculos con los profesores que participaron. Pues en Cuba tenemos el tema el tema hidráulico que está muy desarrollado, ellos por tener también su tema costero, de sus costas, pues tienen un buen nivel de desarrollo. Creo que también pasamos por temas el tema con el profesor de Chile, el tema de las estructuras, también, es decir, aquí se hablan oportunidades, yo creo que creamos relaciones, es también el evento, ¿no? Tiene esa significación de relaciones y empezar a generar ese tipo de alianzas que nos permitirá crear equipos interdisciplinares e internacionales, que es como mi meta del otro año dentro del programa, empezar a generar de investigación en esta modalidad, en lo posible, para poder pues, afianzar obviamente el desarrollo de todas las áreas del programa. Por esa razón, como lo dije al comienzo, quería que fuera diverso todos los temas, desde pavimentos, estructuras, nuevos materiales, biomateriales, bueno, no sé qué más, bueno, un sinfín bueno, el tema de residuos que fue bien interesante, cómo recuperamos. ¿Qué hacemos con ese problema del residuo de construcción y de la
producción de material de construcción que es bastante contaminante, la sustentabilidad, como lo trabajó ayer el profe Carlos Bustos de México también, cómo nos abrió el panorama de qué estamos haciendo también a nivel de investigación con estos materiales que causan estos impactos. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir creando esos vínculos. Entonces, no sé quién más quiere hacer algún cierre, alguna conclusión del evento. No solo tiene que ser a niveles de los temas, sino también sobre las fortalezas de esta actividad y obviamente, pues, qué les gustaría que en los próximos eventos podamos involucrar, teniendo en cuenta que pues, estamos virtual y esperemos pues ya logremos tener una presencialidad y nuevamente un trabajo donde nos podamos ver. Como dice, veo que están un poco tímidos, profe, yo entiendo, ya estamos cansados, pero bueno, no sé si no hay ningún comentario, estoy esperando que nuestro decano se una. Él quería dar un saludo de cierre. Ustedes me permiten, los dejo entonces con el profe Hernando. Voy a hacer una llamada y bueno, ya estaré con él en un momento. Parte de las experiencias que nos dejó el Congreso nos permitió estar dentro del laboratorio mirando uno de esos experimentos muy interesantes, el de mampostería, ahora que estaba recordando, porque a futuro, como lo menciona el ingeniero Oscar, pues vamos a estar en espacios físicos diversos y no solamente en auditorios, sino sería muy interesante poder hacer algunos de estos encuentros directamente en laboratorio y poder hacer esa exposición dentro de los mismos ensayos. El taller de mampostería Lego fue uno de esos y creo que fue muy interesante en ese sentido porque varió un poco la dinámica del resto de las conferencias que se manejaron. Pero pues ahí está digamos que una de las inquietudes que queda a futuro. Seguramente el próximo congreso nos va a dar esa oportunidad de mostrar mucho más trabajo de laboratorios y de ensayos directamente y que sea el mismo resultado el que nos esté hablando como conclusiones de los temas que se manejan. Gracias, profe Fernando. Bueno, ya se encuentra nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero John Camilo Cifuentes, y él quiere pues dar un saludo ya de cierre de este evento. Y bueno, ingeniero John Camilo, bienvenido, buenas noches. Y bueno, bueno, muy buenas noches para todos, Oscar, gracias. A todos los profesores que nos acompañan hasta ahora, muchas gracias, y a todos nuestros estudiantes también, pues qué bueno tener la oportunidad de saludarlos. Sabemos que esta dinámica que preparó el programa de Ingeniería Civil con este congreso fue muy provechosa para ustedes y pues esperamos que haya sido un espacio en el cual hayan tenido la oportunidad de conocer distintas opiniones y distintos puntos de vista de diferentes conferencistas que nos acompañaron y que tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Entonces, pues felicitar al programa, felicitar al ingeniero Oscar Ballesteros y a los profesores, al profesor Hernando, al profesor Carlos, que también vi que nos acompañó un rato con una de sus ponencias, a los estudiantes que estuvieron también como ponentes, pues felicitarlos por esta iniciativa y por todo el apoyo a este ejercicio. Y pues esperamos que se repita. Esta dinámica se tiene que volver frecuente, ya que este programa, pues como todos ustedes, va para proceso de acreditación de alta calidad y este tipo de escenarios y de discernimientos académicos nos permiten construir aportes significativos a la disciplina. Entonces, profesores, muchas gracias, estudiantes, muchas gracias y pues Oscar, gracias por la iniciativa y espero que haya sido muy provechosa.
Gracias a todos y un cordial saludo. Ok, decano. Muchas gracias a usted. Buenas noches y claro que sí, estamos disponibles para seguir creando este tipo de eventos. Bueno, profesores, si no hay más, profesor Hernando, pues ya agradecemos, cerramos muy bien. Y nuevamente agradecerle a todo el equipo, a todos los que participaron. Discúlpenme si alguien se me olvida, comunicaciones, que nos dio ese gran apoyo en todo el tema logístico, piezas gráficas, al equipo de ponentes, a los profesores que del programa también generaron sus ponencias, sus participaciones. Tuvimos unas actividades antes del Congreso, que son las actividades que abrieron pues esta actividad. A todos y cada uno de ellos, los que siempre estuvieron conectados, los que siempre estimularon y motivaron a sus estudiantes para que participaran en las temáticas que vimos que fueron diversas y podían ser parte también de la formación dentro de sus cursos. Bueno, mis profes, entonces ya cerramos. Muchas gracias. Les deseo pues unas muy buenas noches a todos, un feliz fin de semana. Y bueno, ya la otra semana estamos un poco ya entregando notas, estamos ya cerrando el semestre y de verdad seguir construyendo comunidad académica desde la diversidad de la disciplina y en diferentes escenarios. Muchas gracias a todos, un abrazo y que tengan un feliz semana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Oscar. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, ingeniero Hernando. Buenas noches. Feliz noche. No, pues, ahora salió un poco